Cartas que representan un sí o un no, o un tal vez en el tarot. Quédate que este contenido es de valor. ¿Ya me sigues? Sígueme, regálame un like y déjame un comentario. Comenzamos con la clase. La primera carta que representa un sí es la carta del, pero tiene sus matices. Es un sí, pero con cambio. La segunda carta es la carta del sol. Es un sí por excelencia y todo va a salir maravillosamente bien. Tienes por este lado la carta de la templanza. Es un sí y además un sí con calma, con paz y con mucha tranquilidad. Aquí tenemos el siguiente sí, que es la carta de la estrella, que es un sí absoluta con excelente renovación. Tenemos por aquí la carta del carro, que es un sí con determinación y esfuerzo y rápido. Además es una carta de éxito. Aquí tenemos otro sí con la carta de la rueda de la fortuna. Es un sí con la capacidad que tengamos de adaptarnos. Tenemos nuestro siguiente sí, que es la carta del juicio. Es un sí, pero con expansión de conciencia. Un sí con muchísima claridad. Y tenemos el próximo sí, que es el sumo sacerdote o el papa. Este es un sí con conexión espiritual absolutamente. También tenemos otro sí con la carta del mundo. Es un sí por excelencia. La realización y un sí integral, completo, con celebración. El siguiente sí que tenemos es la carta de la justicia. Pero desde lo justo, lo correcto, desde la ecuanimidad y sobre todo desde el equilibrio. Por aquí tenemos el siguiente sí, que es la carta de la fuerza, que es un sí desde el poder de dirección. Nuestro siguiente sí es la carta del emperador, que es un sí desde la capacidad de construir. Tenemos la siguiente carta que es un sí, que es la carta del mago, que es un sí desde la manifestación, desde la confianza en uno mismo. Por último tenemos la carta de la emperatriz, que es un sí con la capacidad de manifestar desde la inteligencia y desde la creatividad. Es un sí absoluto. Estas cartas representan un sí cuando tú haces una pregunta y sacas una sola carta. Ahora, por ejemplo, cuando te aparece una de estas y representa un no. Como no saben las cartas que pueden representar un no, aquí las tienen. La primera carta que representa un no es la carta de la muerte, arcano 13, que te está diciendo que no, que esto no va a darse, que se tiene que terminar, que se tiene que acabar. Es un no rotundo. Por otro lado, tienes la carta de la torre. Es una ruptura, una crisis, un quiebre, es un no. Y es un no con mucho dolor si es que no aceptas y es que no fluyes con la situación que estás viviendo. La muerte también representa un no, pero tienes que aceptar que la etapa tiene que terminar, tiene que transformarse. La próxima carta que representa un no es la carta del arcano 15, el diablo. Es una carta un poco ambivalente, porque puede representar un sí si estamos preguntando si vamos a ganar mucho dinero, pero representa un no si estamos preguntando, por ejemplo, si nuestra pareja nos ama. Entonces es un no y por lo tanto es una carta un poco controversial. Hay que mirar bien las cartas que tenemos alrededor para poder dar una respuesta clara, limpia y acertada. Y fijarnos bien sobre todo en la pregunta que estamos haciendo. Tenemos otra carta, por ejemplo, que también representa o puede representar un sí, que es la carta de los enamorados. Un sí condicionado porque es una carta que representa un sí donde nos encontramos en una encrucijada. Es un sí siempre que tomes la decisión correcta y honesta hacia ti mismo. También tenemos un sí con la carta del ermitaño, pero es un sí después de muchísimo tiempo, después de un proceso de introspección muy largo, pero es un sí también. También tenemos un sí con la carta del colgado, pero es un sí con procesos muy lentos, lentísimos. Para que sea un sí rotundo tenemos que hacer todo un cambio de perspectiva. Aquí tenemos también la carta de la sacerdotisa, que esta carta también es un sí, pero cuando logramos vincular las dos polaridades, lo blanco y lo negro. Así que cuando lo logramos integrar es un sí condicionado. Por último tenemos la carta de la luna, que también puede llegar a ser un sí, pero esta carta de la luna es un sí, pero después de un periodo largo de gestación en donde nos atrevemos a soltar, sobre todo nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, las confusiones también. Entonces esta carta representa un sí que se va gestando con el tiempo.
Esta es la forma como lo entiendo yo y cómo lo interpreto. Y espero que a ustedes les sirva, de seguro lo van a utilizar. Así que por favor, regálenme un like, déjenme un comentario que siempre los leo. Y si no me sigues, ¿qué esperas? Sígueme. Bendiciones.